Bien, vamos a analizar ahora cómo a través del ecodiseño y la reciclabilidad las compañías españolas demuestran que tienen un compromiso en esta materia. Bien, sobre este contenido nos van a hablar Carlos Ballesteros, director técnico de APPE, la empresa líder en envases rígidos, Francisco Evia, director de responsabilidad corporativa y comunicación de la Corporación Empresarial Pascual, y Esther Colino Caro, gerente del Departamento de Prevención y Servicios a Empresas de Ecoembes. Señor Ballesteros, que tiene que coger un avión, es el primero. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la Federación Española de Municipios y Provincias y a Ecoembes por su invitación a participar en esta jornada. Yo les voy a hablar de una serie de recomendaciones y de directrices que la industria del PET hemos establecido para los envasadores con vistas a que estos envases pues sean lo más respetuosos posibles con el medio ambiente y se puedan reciclar lo más fácilmente. Bueno, el PET o poliéster es la típica botella de agua o de refresco o de zumo de otros productos habitualmente transparentes. Mi empresa se llama APE, ¿vale? Y nos dedicamos no solamente a fabricar envases de PET, sino también a reciclarlos, ¿vale? Estamos presentes en la mayor parte de los principales países europeos, incluido España, por supuesto. Y nosotros pues, somos de los que opinamos que si queremos garantizar nuestro futuro y nuestro crecimiento, pues tenemos que basarnos en la innovación y en el respeto al medio ambiente. Casi lo mismo que el título de estas jornadas, reciclado e innovación, pero dado la vuelta, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos que nuestros envases sean más respetuosos con el medio ambiente, pues podemos partir de la política, de la filosofía de las 3 R's, ¿no? Reducir, reciclar y reutilizar. Y me voy a centrar en las 2 primeras, reducir y reciclar, porque reutilizar, el envase de PET reutilizable existe desde hace más de 20 años, en los países del norte de Europa se utiliza bastante, pero en España, pues por las características de nuestra distribución o nuestra cultura, pues el envase de PET reutilizable hoy por hoy no se está utilizando, pero en fin, es una opción que está ahí y se utiliza en otros países, ¿vale? Entonces, me voy a centrar en reducir peso y en reciclar, no solamente facilitando la reciclabilidad, es decir, haciendo envases que puedan ser fácilmente reciclables, sino también favoreciendo o fomentando que el PET reciclado se vuelva a introducir en estos envases, ¿vale? Primeramente, reducir peso. Si me permiten, les voy a explicar muy brevemente cómo se fabrica una botella de PET. Las botellas de PET se fabrican en 2 etapas, ¿vale? En una primera etapa, en unas grandes plantas de inyección, fabricamos lo que nosotros llamamos preformas, ¿vale? Esto es una botella de agua de medio litro y esto es una botella de refresco, en este caso de color verde, de medio litro. Fabricamos estas preformas son fáciles de almacenar, son fáciles de transportar. Para que se hagan una idea, un camión puede llevar 1 millón de estas preformas. Y estas preformas después se transportan a la planta de envasado e inmediatamente, antes de proceder al envasado, lo que se hace es se calienta la preforma, el cuerpo de la preforma, se calienta y después con aire comprimido dentro de un molde se sopla la botella, ¿vale? Aquí lo tienen, la preforma, y luego se sopla la botella y se conforma. Justo, inmediatamente antes, unos segundos antes de proceder al envasado. De esa forma nos garantizamos que el envase cumple con todas las garantías de higiene para contener un alimento, porque lo has fabricado inmediatamente antes de envasarlo, ¿vale? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es reducir con la cantidad de PET, hacer envases cada vez más ligeros, pero claro, hacer envases más ligeros, pero intentando que las propiedades mecánicas de la botella sean, pues conservarlas al máximo posible. ¿Y esto cómo se consigue? Pues esto se consigue actuando en primer lugar sobre la boca, ¿vale?, del envase.
La misión que tiene que cumplir la boca es simplemente, pues, o la principal misión, digamos, que es garantizar la hermeticidad de la botella. Si nosotros hacemos una boca lo más pequeña posible, siempre que estemos garantizando que no se nos va a salir el líquido, pues estaremos reduciendo pesos, ahorrando recursos y favoreciendo, en definitiva, al medio ambiente, además de que conseguimos una mejora competitiva, ¿no? Y lo segundo en lo que podemos actuar es en el diseño de la preforma y de la botella. Cuanto más pequeña es la preforma, más resistente nos va a salir la botella. A ver, las moléculas de polímero, de PET, que están aquí dentro de la botella, están repartidas al azar, perdón, de la preforma, repartidas al azar como un plato de espaguetis, ¿vale? Y entonces, cuando nosotros procedemos al soplado de la botella, estas moléculas se orientan y crean una estructura, se orientan en dos direcciones y crean una estructura como parecida a las cuerdas de unas raquetas de tenis. Decimos que se han orientado, biorientado. Esa estructura da una resistencia mecánica tan grande, que somos capaces de meter un refresco, una bebida carbonatada a una presión relativamente alta en una botella de plástico y sin que esto reviente. Nosotros porque estamos acostumbrados familiarizados con las botellas de PET, pero a mí no me deja de parecer un pequeño milagro que le metas ahí una bebida a 9 bares de presión y que eso no reviente. Bueno, pues la razón es por esto, porque las moléculas están orientadas y le dan una gran resistencia mecánica. Cuanto más pequeña sea la preforma, mejor se van a orientar estas moléculas y más resistencia vamos a conseguir. Pero claro, va a ser más difícil de fabricar. A medida que va avanzando la tecnología, estamos siendo capaces de fabricar preformas más pequeñas, preformas de menor peso y en las que conseguimos mayores ratios de biorientación y mejores propiedades técnicas, ¿vale? Entonces, bueno, eso es en lo que estamos trabajando y consiguiendo importantes ahorros de peso del envase, ¿vale? También es importante el diseño de la botella, por eso la mayor parte de las botellas incorporan estos aros de refuerzo, que no son ningún adorno, es simplemente para darle rigidez a la botella con el mínimo peso, ¿vale? Esto por lo que respecta a reducir. Por lo que respecta a reciclar, pues nuestra misión es mejorar la reciclabilidad de los envases diseñando materiales que se puedan separar fácilmente y que se puedan reciclar fácilmente. Y en segundo lugar, pues mantener la misma calidad del envase, pero utilizando PET reciclado, ¿vale? Aquí hemos representado el ciclo del reciclado. El PET virgen pues parece como granos de arroz, es plástico, resina, como granos de arroz. Estos granos de arroz se funden y se fabrican las preformas, ¿vale? Las soplamos, las llenamos, el envasador las consume y las recuperamos a través del contenedor amarillo y las sometemos a un primer proceso de reciclado que al final obtenemos una escama, un PET triturado y limpio que puede ser utilizado para muchas aplicaciones. Ya se puede reciclar para muchas aplicaciones. El PET es poliéster de fibra textil y se puede utilizar, no sé, para hacer moquetas mismamente, por ejemplo, ¿no? Esto es reciclar en ciclo abierto, ¿vale? Pero lo que es el verdadero reciclado es volver a fabricar las mismas botellas de las que hemos partido, reciclar en ciclo cerrado. Esto es lo que da un mayor valor añadido, un producto de mayor calidad y lo que es propiamente el reciclado, es decir, volver a fabricar la propia botella, ¿vale? Bueno, actualmente en Europa, solamente una transparencia de estadísticas, actualmente en Europa se reciclaron el año pasado 1.640 toneladas, lo que equivale a un 56% de tasa de reciclado en toda Europa. En nuestro país, Esther, yo creo que andamos prácticamente en este mismo porcentaje, en torno al 50 y tantos %, es decir, estamos junto a la media. Hay países como Alemania o países del norte de Europa que están en el entorno de los 90% y, lógicamente, otros que están bastante más atrasados.
¿A qué se destina este PET reciclado? Antiguamente, hasta hace 5 o 6 años, el 80% del PET que se reciclaba se utilizaba para hacer fibra textil, moqueta, por ejemplo, ¿no? Actualmente, que es la aplicación, dicho sea de paso, de menor valor añadido, ¿vale? Actualmente, entre la crisis de la industria textil europea y que están surgiendo aplicaciones de mayor valor añadido, la aplicación de fibra representa apenas una tercera parte, un 35%. Sigue siendo la mayoritaria, pero poco a poco está siendo comida a terreno por la utilización para hacer nuevos envases, tanto de láminas como de botellas. Ya más del 50% del PET reciclado se utiliza para volver a fabricar botellas o para volver a fabricar lámina de PET, embalajes en todo caso, ¿vale? Bueno, muy brevemente, ¿en qué consiste el proceso de reciclado del PET para que ustedes puedan entender cuál es la razón de las recomendaciones que nosotros vamos a dar a los envasadores para el diseño de las botellas? Bueno, el proceso de reciclado del PET lo empezamos cada uno de nosotros depositando la botella en el contenedor de envases ligeros, en el contenedor de envases amarillos. Eso va a los centros de selección y en los centros de selección a nosotros nos clasifican el PET y a nosotros nos llega a la planta de reciclado en forma de balas, ¿vale? Las balas, una vez que se han abierto, pasan a través de una serie de detectores que los que van a hacer primero nos van a detectar si alguna botella de las que van en las balas no son de PET, nos la van a rechazar y después nos van a clasificar el PET por colores. ¿Por qué? Porque la verdad, nosotros solamente reciclamos las botellas que son transparentes o ligeramente azuladas de agua mineral. Como la mayoría de las botellas de agua mineral son ligeramente azuladas, son las únicas que reciclamos. El resto de colores no los reciclamos para volver a fabricar botellas, ¿eh? Se pueden reciclar para textiles o para otras aplicaciones, pero no para volver a fabricar botellas. Entonces, lo primero son unos equipos automáticos que nos quitan las botellas de color y las que no son de PET. Y a continuación lo que hace es diferentes etapas de lavado y de triturado del material y luego hay unas etapas de separación que nos van a separar todos aquellos elementos que están incluidos en la botella y que no son PET, como es el tapón, como es la etiqueta o cualquier otro elemento que contiene la botella y, como digo, que no es PET. Estas etapas de separación se basan en diferencias de densidad. Es decir, por ejemplo, el polietileno del tapón, este tapón está hecho de polietileno, tiene una densidad inferior a 1, flota en el agua. El PET tiene una densidad de 1,34, se hunde en el agua. Entonces lo llevamos a través de balsas de flotación, el polietileno flota en el agua, lo separamos, el PET se hunde y lo recuperamos, ¿vale? De esta forma obtenemos al final las escamas de PET que para todo lo que es utilización como textil se puede ya utilizar o reciclar directamente. Pero si queremos volver a fabricar otra vez esta botella, estas escamas de PET no son suficientes, por dos razones. Primero, porque químicamente no tienen las mismas características que el PET virgen, en realidad se han ido degradando durante el proceso de transformación y tienen un peso molecular más corto, lo cual le da unas propiedades más pobres, digamos. Y, por otra parte, si este PET hubiese estado en contacto con alguna sustancia tóxica, accidentalmente o no, pues esa sustancia tóxica estaría también presente en estas escamas. Entonces, tenemos que establecer una segunda etapa de reciclado que nos recupere el peso molecular, digamos, del PET para que sea el mismo que el PET virgen de partida y que a su vez nos elimine cualquier resto de posible sustancia tóxica que haya alguien se le haya ocurrido meter dentro de esta botella una vez vacía, ¿vale? Entonces, el PET se funde, se extrusiona, se filtra, se pasa a través de unos filtros y después la etapa en la que se elimina todas estas sustancias tóxicas, bueno, pues es una reacción química, nosotros le llamamos postcondensación en fase sólida, al final del cual obtenemos una granza con unas características
iguales que las de la resina virgen, excepto por un pequeño detalle. Es un poco más oscura, el color no es tan limpio, tan claro como el de esta botella. Pero lo único, porque en definitiva, como estamos metiendo también botellas azules, pues el color es un pelín azulado, ¿vale? Esa es la razón por la que muchas veces cuando reciclamos las botellas de PET no se suele hacer, se podría, pero no se suelen hacer botellas 100% de PET reciclado, y lo que se hace es con un contenido de un 25, un 50% de PET reciclado, es lo habitual, porque en esos porcentajes el color prácticamente no se nota, ¿vale? Por lo demás, el PET tiene exactamente las mismas características que un PET virgen, ¿vale? Bueno, pues ¿qué directrices o qué recomendaciones establecemos nosotros? Bueno, nosotros, un organismo que se llama la Plataforma Europea de la Botella de PET, establece este organismo en el cual estamos pues, todos los fabricantes de PET y recicladores para que sea fácil reciclar las botellas conforme al proceso que hemos visto. Lo primero, creo que ya lo he mencionado, evitar los colores, sobre todo los colores oscuros y los colores opacos, ¿vale? Es decir, como os he dicho antes, nosotros solo reciclamos porque para volver a fabricar una botella incolora, pues necesitamos partir de una materia prima incolora. Por esa razón solamente reciclamos botellas incoloras o levemente azuladas, ¿vale? Las de colores intensos en principio se destinan a otros usos. Y lo mismo las de colores opacos. Tengo que decir una cosa que es muy importante, y es que las recomendaciones, las directrices que nosotros establecemos están supeditadas a que el envase cumpla su función. Es decir, la primera función del envase tiene que ser proteger al contenido, ¿vale? Lo primero que tiene que hacer es proteger que el producto que está dentro, por ejemplo, la leche, una leche, no se degrade bien por efecto de la luz o bien por efecto de la pérdida de sus propiedades nutritivas, ¿no? Entonces, tenemos que diseñar un envase que preserve bien la leche. Y eso, en el caso de la leche, por ejemplo, solo lo conseguimos con botellas blancas opacas. Entonces, la leche pues, necesita una botella blanca porque lo exige así el producto. No podremos volver a fabricar botellas de leche a partir de esta botella blanca. Bueno, pues la destinaremos a otras aplicaciones, a textiles, por ejemplo. Pero lo importante y lo primero es que la botella preserve la leche. Pero si nuestro producto, como es el caso de un agua mineral o de un refresco, no tiene problemas contra la luz, hagámoslo, si es posible, de verdad, si es posible, incoloras, como esta botella, que no tengan ningún color. Siguiente punto, sistemas barrera. Hay muchos, el PET de todos los plásticos industriales que hay es el que tiene mejores propiedades barrera, es decir, que protege mejor el contenido del exterior, ¿no? Del ambiente. Por ejemplo, los zumos o el vino se oxidan por efecto del oxígeno del ambiente. Entonces, el PET impide o ofrece una limitación al paso del oxígeno a través de la pared de la botella al interior de la botella de zumo o de cerveza, pero no lo impide totalmente, ¿vale? No es una barrera total, algo de oxígeno entra. Entonces, en el caso de un agua mineral no tiene mayor importancia, pero en el caso de un zumo, de una cerveza o de un vino, pues lo que va a provocar es que al cabo de unos meses ese producto esté oxidado, presente una cierta oxidación. Entonces, para evitar esto se les añaden unos productos barrera, ¿vale? Que suelen ser unas poliamidas, un nylon, ¿vale? Y se hace mediante dos tecnologías, o bien mediante multicapa, como ven aquí una botella en la cual hay una capa interior de este material barrera, de esta poliamida, entre dos capas de PET. Este es el caso, por ejemplo, de la botella de Cruzcampo o de la botella de vino. Estas envases multicapas requieren un procesamiento especial para poderse reciclar, pero aún así se pueden reciclar, ¿vale? Los recicladores necesitan una etapa adicional para separar ese material barrera, pero lo pueden hacer.
Lo que más da problemas es otro procedimiento que hay, que es coger ese material barrera, mezclarlo con la resina y todo mezclado lo inyectas. Este material, si está presente en más de un 2% de las botellas que estamos reciclando, nos pueden dar problemas de color cuando volvemos a fabricar la botella, nos amarillean un poco. Es el caso de algunas botellas de zumo, ¿vale? Por eso decimos aquí que los envases monocapa con barrera son más problemáticos de reciclar. El siguiente punto es el de los tapones. Los tapones, como hemos dicho antes, es mejor que sean de polietileno o de polipropileno. ¿Por qué? Como este envase, ¿vale? Porque son productos que flotan en el agua, materiales que flotan en el agua y se separan fácilmente del PET, ¿vale? Aquí está ya la densidad del PET, se hunde en el agua, mientras que el polipropileno o polietileno flotarían en el agua. No se recomiendan tapones de materiales que se hundan en el agua a densidad mayor de 1, incluidos los metales, salvo una excepción, que son el tapón corona, la típica chapa, porque con la chapa cuando la abrimos pues siempre se desprende del envase, queda fuera del envase y no nos va a contaminar. Ese sería el único tapón metálico que recomendamos para compatible con la botella de PET. El siguiente punto es la etiqueta. Lo mismo, vamos a recomendar que sean etiquetas de polipropileno y polietileno porque flotan en el agua. Las etiquetas de papel también son aceptables. Hay recicladores que dicen que sí pueden dar problemas porque algunas fibras del papel se pueden quedar contaminando el PET, pero para nosotros son plenamente aceptables. Lo que no son aceptables son etiquetas de otros materiales, en especial las etiquetas de PVC. El PVC es un contaminante muy peligroso para el PET. Pequeñas cantidades de PVC contaminan millones de botellas, el reciclado de millones de botellas de PET. Y además, para colmo, el PVC tiene la misma densidad, exactamente la misma que el PET. Es decir, no lo podemos separar en las plantas tradicionales de reciclado del PET. Por eso, el problema es que hay muchas etiquetas de PVC todavía en el mercado porque son baratas y para nosotros realmente suponen un serio problema. Adhesivos. Las etiquetas van pegadas a la botella mediante un adhesivo. Los adhesivos tienen que ser solubles en agua caliente, ¿vale? En agua a 80 grados. La EPBP ha publicado una lista de todos aquellos adhesivos que son reciclables y una lista de productos que no son reciclables. Recomendamos siempre que se consulte esta lista y se utilicen adhesivos de la lista verde, vamos a decir. Y por último, etiquetas retráctiles o estirables. Estas etiquetas nuevamente recomendamos que sean de polietileno, polipropileno, etcétera, que floten en el agua y sobre todo que no sean de PVC, pero recomendamos además otra cosa. Hay muchas etiquetas en el mercado que cubren el cuerpo entero de la botella. ¿Qué es lo que nos pasa? Que cuando estas botellas pasan por el detector, dice, esto no es PET, esto es el producto de la etiqueta, el plástico o lo que sea de la etiqueta, y nos las rechazan y nos las impiden reciclar. Nuestra recomendación es ir a etiquetas siempre que cubran como mucho el 40% de la superficie de la botella, porque si no, las vamos a confundir con otro material. Y por último, otros elementos a tener en cuenta. En cuanto a impresión directa, pues sí puede ser que se haga por láser en lugar de impresión con tinta. Y respecto a otros materiales, otros componentes, como por ejemplo las típicas asas de las garrafas de agua, de nuevo, que sean de polietileno, de un material de densidad menor que 1. Y evitar aquellas densidades de materiales de mayor que 1 y evitar también partículas metálicas o elementos metálicos que nos contaminan el PET. Por ejemplo, evitar las etiquetas de radiofrecuencia, nos representan un serio problema, ¿vale? Algunos ejemplos de botellas que están en el mercado y que contienen PET reciclado, que queremos poner en relevancia. Botellas en el mercado, Fonbella, Aquabona, Coca-Cola y Orangina Schweppes, que aunque no sea un producto que se venda en España, sí que se fabrican en España, ¿vale?
Entonces, ya concluyendo nuestras recomendaciones para un ecodiseño y el reciclado, es que los envases sean lo más ligeros posibles para ahorrar recursos y materias primas. En lo posible, siempre evitar los colores, evitar colores intensos por lo menos y opacos, que sean fáciles de separar, principalmente de plásticos que floten en el agua, polipropileno y polietileno. El PVC, por favor, debería, bueno, no sigo, debería limitarse lo máximo posible, ¿de acuerdo? Porque no podemos separarlo y es un grave problema para nosotros. Y por último, añadir que deberíamos fomentar la utilización de PET reciclado otra vez en los envases. A nosotros nos llegan muchas veces envasadores, no sé, yo soy un envasador de una gaseosa, por ejemplo, y soy muy ecologista y quiero utilizar PET reciclado. Pues muy bien. Y lo primero que me preguntan es, ¿y cuánto dinero me voy a ahorrar? ¿Cuánto más barato me sale a mí el PET reciclado que el PET virgen, digamos? Y dice, pues mira, no, es que en el mejor de los casos te va a salir al mismo precio. A partir de ese momento se le ha quitado todo la ecología y toda la mentalidad ecologista que tenían, se le ha pasado la vena ecologista y ha perdido todo su interés en el PET reciclado. No sé, yo dejo aquí un planteamiento de que quizás deberíamos favorecer a aquellos envasadores que están utilizando ya PET reciclado, sobre todo si queremos conseguir mejorar nuestras tasas de reciclado. Y muchas gracias por la atención. Te quería hacer una pregunta, por si luego te coges el avión y te vas. ¿El PET se puede reciclar de una manera ilimitada con garantías para usos alimentarios? ¿O tiene una duración? ¿O se puede reciclar continuamente? Sí, gracias. ¿Se oye? Sí, sí. Sí. Vale. El PET reciclado ofrece todas las garantías. Es igual que, excepto por el tema del color que he mencionado, es igual que el PET virgen. Para que a nosotros un proceso de PET reciclado nos lo autorice, nos lo tiene que autorizar la EFSA, ¿vale? Para poderlo utilizar en contacto alimentario, la EFSA, que es la European Food Safety Authority, ¿no? Entonces nos hace pasar unos ensayos, un challenge test que llaman, un ensayo que consiste en contaminar el PET con un cóctel de sustancias tóxicas, y ese PET contaminado nos lo hace pasar por nuestro proceso, al final nos coge una muestra, nos lo analiza y tenemos que demostrar que hemos sido capaces de eliminar todas esas sustancias tóxicas. Entonces, todos los recicladores, aquellas empresas que están autorizadas por la EFSA, que tiene una opinión positiva de la EFSA, han tenido que pasar ese test y ofrece de verdad todo tipo de garantías. En cuanto a si se puede reciclar en ciclo cerrado, si nosotros hacemos envases que vayan al 100% de PET reciclado, llega un momento, al cabo de, no sé exactamente, 15 o 20 ciclos, en que el material ya se está degradando tanto que ya no eres capaz de volver a fabricar un envase, vamos, ya se aprecia un deterioro de la calidad. Pero como la mayor parte de los envases no se fabrican con 100% en reciclado, lo habitual es fabricar entre un 25 y un 50% con PET reciclado, a estas tasas de reciclado lo podemos reutilizar indefinidamente sin que eso suponga un menoscabo de la calidad del producto, vamos, sin que seamos capaces de apreciar la diferencia entre un PET reciclado y un PET. De acuerdo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Francisco Evia, del Grupo Pascual, su turno. Buenos días, ¿se oye? ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Bueno, la verdad es que hablar en la última mesa fuera de tiempo y tal, pues no te deja una circunstancia
muy sencilla. Agradezco a los que os habéis podido quedar hasta el último minuto, heroicamente aguantando toda la mañana. Entonces voy a intentar ser muy conciso, muy breve, ir únicamente a los conceptos. Yo la propuesta de presentación que he preparado era más para hablar de dos cosas que además a lo largo de la mañana se han ido tratando, que son el por qué las empresas se tienen que implicar en esto y qué impacto tiene la política de gestión integral de la sostenibilidad ambiental con el resto de los impactos que ésta tiene, que es el económico, el social y el laboral. Y sobre todo desde el punto de vista de que cada vez hay más empresas que lo hacen por convencimiento y menos empresas lo hacen por obligación. Yo creo que es el camino correcto. Pero a esas pequeñas empresas o grandes empresas que están empezando a hacerlo, creo que hay que reconocerles el esfuerzo que están haciendo. ¿Por qué lo hacen? Pues porque cada vez más los empresarios y las empresas se están dando cuenta que su rol social es ser la palanca de crecimiento económico en una sociedad que ha decidido libremente trabajar en estructuras como la nuestra, que es una democracia, que se mueve en economía de mercado. Entonces, el rol que tiene que jugar la empresa es ser el motor económico de la sociedad. Y ese motor económico no se puede hacer de cualquier manera. Se tiene que hacer dejando entrever que lo más importante que tienes que hacer no es el dinero, sino que lo más importante que tienes que hacer es cuidar de las personas. Entonces, ese cambio de paradigma que se está produciendo y se está acelerando gracias a la crisis económica que hemos vivido, nos está haciendo replantearnos muchas de las cosas que hacemos y muchas maneras de hacer las cosas. Yo, como nuestra compañía entiendo que la conocéis, solamente voy a pediros un minutito para explicaros cómo trabaja nuestra compañía en toda su cadena de valor. Y como yo generalmente lo cuento muy mal, le voy a pedir, por favor, que nos pongan un vídeo. Para nosotros no eres un ganadero. Para nosotros no eres un transportista. Para nosotros no eres un empleado de fábrica. Ni un comercial. No eres un cliente. Consumidora. Para nosotros no eres lo que haces. Eres simplemente tú. Tú y también tú. Con tus necesidades y con tus sueños. Con tus pequeños y grandes momentos. Con una vida que en Pascual queremos vivir a tu lado. Aportando más salud, más bienestar, más calidad. En todos los instantes del día y en todas las etapas de tu vida. Calidad Pascual, tú, nuestra razón de ser. Cada vez más las compañías como la nuestra trabajan para personas, personas como vosotros, que tenéis un rol de empleado, o de proveedor, o de cliente, pero sobre todo de consumidor. Y nuestra actividad tiene sentido si somos capaces de poner encima de vuestra mesa, en el desayuno, en la merienda, un producto que satisfaga necesidades vuestras. Pero eso no lo hacemos solos, lo hacemos con una cadena de valor que va desde el ganadero hasta el bar donde compráis el refresco. Esa cadena de valor tiene que tener una responsabilidad global y nosotros ejercemos esa responsabilidad con carácter general. ¿Por qué? Porque tenemos que ser coherentes entre lo que queremos ser, lo que hacemos y lo que decimos. Y las compañías que son coherentes con lo que dicen que quieren ser dan un salto cualitativo porque son capaces de responder realmente a lo que la sociedad le pide que cumplan como rol social, que es darles soluciones y mejorar el bienestar de la sociedad donde trabajan. Al final, ¿qué es lo que buscamos en compañías como la nuestra? Mejorar la sociedad en la que trabajamos. Y en esa mejora de la sociedad está incluida la gestión ambiental. Entonces, cuando tú piensas eso, el dinero deja de ser lo único importante para entender
que tu impacto en la sociedad, el hecho de que tú existas, el hecho de que compres leche, la lleves a una fábrica, la envases, la distribuyas, la vendas y llegue a vuestra alacena, es una cadena de valor, por cierto, milagrosa, porque mover 1 litro de leche y ponerlo a 1 euro el litro en casa del consumidor es un milagro. Con los costes de producción y de transporte es un auténtico milagro. Pero esa es la verdadera aportación de la industria agroalimentaria, poder servir productos alimentarios de calidad al 100% de la población a un coste razonable. Esa es la aportación que hace que la sociedad avance y compañías como la nuestra, como otras muchas del sector alimentario, tengan sentido. Para que eso ocurra, hay que coger todas las necesidades de los grupos de interés y meterla en tu cadena de valor. Y una necesidad que tenemos que meter, gestionar y dar respuesta es el impacto ambiental que la compañía tiene. ¿Qué ocurre? Que cuando le preguntes al consumidor no es relevante. Y eso es un drama. El consumidor no decide por el impacto ambiental. A pesar de eso, tenemos autoridades públicas, tenemos competencia, tenemos proveedores, tenemos socios como Ecoembes que nos ayudan a entender que eso es gestionable y es responsabilidad nuestra gestionarlo, y estamos dispuestos a ello. Pero también hay que entender en el debate que no es realmente una preocupación en la vida de la gente. Para que eso tenga respuestas hay que hacer otro cambio de paradigma. Estamos acostumbrados en el mundo de la empresa a competir. Competimos con nuestros competidores, competimos con el proveedor a ver cuánto le bajamos el precio de la leche, con el cliente a ver a cuánto se la vendemos. Ese paradigma ha cambiado radicalmente. Vamos a ser capaces de sacar la economía, las empresas y la economía de este país solamente de una fórmula, que es, en vez de dejar de pelearnos y al final quedarnos todos sin comer, solamente conseguiremos salir de esta si somos capaces de colaborar. Y en eso necesitamos que en la gestión de los impactos de la compañía, incluido el medio ambiente, compañías como APE, que es nuestro proveedor de envases y embalajes, y tiene una fábrica de proformas dentro de nuestras envasadoras de Bezoya en Segovia, un espacio que es una fábrica suya y nos surte de todas las botellas que hacemos, y a su vez los clientes, en el caso de McDonald's, que estaba previsto que estuviera hoy aquí, que nos ayude a gestionar los envases en la tienda y a la vez colaboración público-privada para generar una estructura como Ecoembes, es toda la cadena de valor con visión global, gestionando una estructura de colaboración pública-privada, y para eso necesitamos a los municipios, la que tiene que dar respuesta a un problema que no es de nadie, sino de todos. Y a eso nosotros jugamos, y para eso generamos un plan de gestión de impacto ambiental que se basa en un paradigma que no es ambiental, es de la FAO y de la OMS, de los alimentos y de la salud pública. Oye, el entorno natural afecta a la salud de las personas. Como consecuencia tendremos que gestionar nuestro impacto ambiental, pero es que detrás del impacto ambiental están las personas. Y si trabajamos para las personas es una responsabilidad de las empresas hacerlo. Nosotros tenemos un plan de gestión de impacto ambiental que domina y coordina en la compañía el Comité de Creación de Valor Compartido, que en este caso tengo el honor de presidir, y a partir de ahí una política ambiental, unos planes de gestión que involucran a toda la compañía. Esto ya es el cómo hacerlo. Como esto habéis oído hablar toda la mañana, no os pienso aburrir. Pero al final el objetivo es todo. Queremos cuidar el medio ambiente, queremos ser más eficientes en costes y obtener ventajas competitivas respecto a nuestra competencia. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos ponemos los objetivos. Hacer un plan es muy sencillo, sabéis vosotros mejor que nosotros. Es minimizar los impactos, es aprovechar los recursos eficientemente, satisfacer las necesidades de todos los grupos de interés, no solamente del consumidor, y obtener ventajas competitivas a lo largo de toda la cadena de valor. Entonces tenemos que tener cuidado con el aprovisionamiento, con los envases, con el transporte, con el retorno del producto que no somos capaces de comercializar. Hay muchos más efectos. Uno muy importante son los envases, pero no son los únicos. Y tocando los envases afectamos a muchas más cosas. Como bien decía Carlos de APE, cuidado, que el PET que soporta el producto lácteo tiene que ser opaco, porque si no el producto se lo carga. Hay muchos elementos con los que hay que tener cuidado que afectan a los envases. ¿Nosotros qué propugnamos? Utilicemos envases que sean más reciclables. Nosotros somos una compañía que intenta que todos los envases que se pongan encima de la mesa de nuestros productos sean los más reciclables posibles. En envases trabajamos por la minimización de envases, sobre todo de los secundarios y los terciarios, que son los envases de los envases. Creo que ahí hemos caído en una trampa perversa y lo que hay que hacer es eliminarlos y llevar solamente el envase del producto que llega a la casa de la gente. Y luego en el ecodiseño, desde el punto de vista de nosotros somos partícipes
en un momento determinado, que lo que hagamos con nuestros envases afecte a su reciclabilidad. Y en eso, gracias a compañías como APE o como Ecoembes, hemos avanzado mucho. Y cada día somos más sensibles en los procesos de diseño a cómo estamos impactando en los procesos de devolución del envase al punto de arranque. Todo eso lo hacemos a través de un montón de estrategias globales que afectan las unas a las otras y que no os voy a aburrir porque lleváis una mañana demasiado larga. Esta documentación, como lo vais a tener a vuestra disposición, y si necesitáis alguna información más, estoy encantado de compartirla. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque además la sociedad espera de nosotros mucho en la gestión del impacto ambiental. Sí, hay mucha gente que tiende a pensar que las empresas son parte de la solución y no del problema. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que lo hacemos fatal. Hemos perdido la credibilidad y nadie se cree nada de lo que decimos. Y eso es un drama. Oye, podías ver lo de mal de muchos consuelo de tontos, porque es que esto le pasa a cualquier institución de este país en este momento. O sea, la credibilidad de la población española respecto a cualquier institución, menos el ejército y la policía, está por debajo del 50%. Pero eso no es bueno para la sociedad. Si nosotros no somos capaces de ser coherentes entre lo que queremos, lo que decimos y lo que hacemos, y recuperamos la credibilidad ante la sociedad, no vamos a ser capaces de hacer los deberes que tenemos que hacer. Y para eso es importante que los que estáis cerca de los ciudadanos, los municipios, nos ayudéis a recuperar la credibilidad todos. A recuperar la credibilidad del fondo y de la forma. No me vale el marketing social, me vale la gente que hace las cosas porque se las cree. Y en eso tenemos que trabajar todos, porque estamos en un drama total. A día de hoy, la mayoría de los consumidores no le importaría que las marcas desaparecieran. Nosotros tenemos suerte, ¿vale? De nuestro sector, somos la segunda marca que la gente preferiría que no desapareciera. Y solamente alcanzamos el 50% de aceptabilidad por parte de la población española. Pero es que siendo la segunda, quiere decir que hay uno que está mejor que tú. Con lo cual, si empiezan a desaparecer marcas, nosotros no seremos los últimos en desaparecer. Eso es dramático, porque al final, cuando no hay operadores que muevan la economía y den soluciones a la sociedad se queda sin soluciones para sus necesidades. Y en eso tenemos que trabajar todos. Ahora, todo esto requiere un cambio de mentalidad brutal. Primero por parte de los que gestionamos las compañías y las hacemos realidad todos los días, y por ende de todos los con los que interactuamos. Y uno de los públicos con los que interactuamos mucho son las administraciones públicas y otro la ciudadanía. Y ahí os pediremos ayuda, porque todo esto va sobre todo de una cosa, que es atreverse a cambiar las maneras de hacer. Y ya para cerrar, os voy a poner un vídeo de motivación para que nos ayudéis a atrevernos a hacer las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias por ir a lo fundamental de tu intervención. Muy bien. Esther, el tramo más difícil de la mañana. Adelante. Gracias.
Gracias, muchas gracias. Bueno, ser la última es un reto. Sé que tenéis hambre y estáis cansados, con lo cual voy a tratar de concretar lo máximo posible. Bueno, yo he venido a contaros los resultados, lo que hacemos en prevención en Ecoembes, en lo cual llevamos trabajando más de 15 años. No consigo poner mi presentación, con lo cual empiezo mal. Si alguien me ayuda, por favor. Gracias. Bueno, ¿cuál es nuestro objetivo y por qué Ecoembes trabaja en prevención? Últimamente he oído que a nosotros lo que nos interesaba es que hubiera cuanto más residuos mejor, y yo me he quedado impactada, ¿no?, con esa afirmación que me hicieron antes de ayer. No, en Ecoembes no nos interesa que haya cuanto más residuos mejor. Nuestro objetivo y la razón por la que estamos aquí y existimos es contribuir a reducir el impacto ambiental de los envases a través de la prevención y a través del reciclado. Residuos vamos a tener, por mucho que nos pongamos el objetivo de residuo cero. Por lo tanto, tendremos que buscar soluciones que nos permitan recuperarlos de la mejor manera posible, pero también tenemos que trabajar en prevención para que todo aquello que se ponga en el mercado ya esté ecodiseñado y esté pensado de forma que utilicemos la menor cantidad de materias primas y sea lo más recuperable y reciclable posible en los envases. ¿Y esto cómo se hace en la práctica?, ¿no? Porque la teoría está muy bien, pero lo difícil es llevarlo a la práctica. Nosotros lo hemos hecho a través del apoyo a las empresas adheridas en la aplicación y en la integración del ecodiseño en el diseño de los envases. ¿Y por qué hablamos tanto de diseño? Pues porque los mayores impactos ambientales, o el mejor momento y la mejor oportunidad, mejor dicho, para reducir los impactos ambientales está en la fase de diseño. Todo lo que hagamos después ya serán soluciones a final de línea, soluciones más complicadas, pero realmente es este momento del diseño de los envases el que nos permite poder reducir su impacto ambiental, cuando todavía el producto no existe y, por supuesto, no está en el mercado. ¿Y todo esto cómo se hace? Pues a través de un concepto que habréis oído hablar muchísimas veces, que es el concepto de ciclo de vida, ¿no? Primero, recordar que los envases están ahí porque protegen a un producto, y el envase es como es y utiliza el material que utiliza en función del producto que contiene. Lo he explicado Paco con la leche y por qué los envases de leche son opacos, y como esos hay miles y millones de ejemplos que justifican o explican por qué cada envase es de una manera, ¿no?, y por qué unos materiales se utilizan y no otros. Entonces, para explicar esto de una forma sencilla, voy a utilizar un vídeo que si queréis podéis ir incorporando, que explica todas las funciones que tiene que cumplir un envase. ¿Te has dado cuenta de los diferentes tipos de envases y embalajes que utilizamos cada día? Hay casi tantos como tipos de personas. Y es que, detrás de cada envase hay una necesidad individual o familiar diferente. La sociedad ha cambiado, y los envases se innovan para adaptarse a cada hogar. Además, cada vez son más sostenibles y fáciles de reciclar. El ciclo de vida de los envases consta de distintas fases. La primera, diseño y fabricación. Aquí se tienen en cuenta todas las funciones que el envase tendrá que cumplir a lo largo de su vida útil y todas las características del producto que va a contener. El envase tiene que proteger y conservar el producto con todas las garantías de calidad y seguridad durante su transporte, almacenamiento y distribución. Debe responder a las necesidades del consumidor, informarle. Pero además, el ecodiseño también tiene en cuenta factores ambientales. Por ejemplo, incorporando materiales reciclados. Es hora de llenar el envase. Este debe conservar las propiedades originales del producto y protegerlo de factores externos como microorganismos, humedad, gases, temperatura, insectos. El material, peso y estructura del envase garantizará su resistencia cuando se apile y durante su transporte para evitar pérdidas. Además, un buen diseño del envase permitirá mejorar su almacenamiento y transportar más productos en cada viaje, disminuyendo con ello las emisiones a la atmósfera. Próxima parada, grandes y pequeños comercios. En el envase encontramos mensajes, colores, formas y tamaños que ayudan al consumidor a identificar el producto que mejor se adapta a sus necesidades. Desde grandes envases de 10 litros a pequeños bricks, para cuando los niños se van de excursión. Además, los símbolos e información que vemos en los envases permiten saber cómo usar correctamente y de forma segura el producto, cómo reciclar el envase después de consumir el producto. Las etiquetas hacen posible una compra inteligente y responsable. Una vez disfrutado el producto, de ti depende que no se pare la cadena del reciclaje para que el envase usado pueda tener una segunda vida útil.
Si quieres que los envases se reciclen y con ello ahorrar materias primas, energía y CO2, sepáralos y llévalos a su contenedor correspondiente. El papel y el cartón al azul, los envases de plástico, metales y bricks al amarillo y los de vidrio al verde. Gracias a tu colaboración, los envases usados se recogerán de forma selectiva y cobrarán una nueva vida. La recogida selectiva en nuestros municipios es cada vez más eficiente. Se optimizan las rutas de recogida, se adaptan el número y la ubicación de los contenedores, todo ello unido al esfuerzo en campañas de concienciación dirigidas a los ciudadanos. En las plantas de selección y tratamiento se separan los distintos materiales. El ecodiseño facilita este proceso y permite que los envases sean cada vez más reciclables. Clasificados y preparados los materiales se reciclarán para convertirse en nuevos productos. La innovación es vital, como también lo es que todos los ciudadanos, empresas e instituciones reciclen los envases que consumen. Si todos hacemos bien nuestra parte en este ciclo, habremos creado empleo verde, ahorrado materias primas, energía, agua, evitado vertederos y emisiones a la atmósfera. En definitiva, solucionamos las necesidades de cada ciudadano y protegemos el medio ambiente. Y todo gracias a haber completado con éxito el ciclo de vida del envase. Continuando con la presentación, ya entendemos qué es lo que ocurre con los impactos ambientales. Lo que ocurre es que hasta ahora al envase le pedíamos una serie de cosas. El primer envase data del año 1885, o sea, ya tiene más de 130 años. Claro, a partir de ahí le hemos pedido requerimientos mayores cada vez que cumpla una función de protección del producto, que garantice que llegue en condiciones adecuadas al consumidor, que sea atractivo, que permita la diferenciación, que sea fácil la logística, el aprovisionamiento en el punto de venta. Le vamos pidiendo cada vez más cosas. Y la última que le hemos venido a pedir no es que además tienes que ser sostenible, tienes que ser eficiente, utilizar pocas materias primas y ser lo más reciclable posible. Pero no nos podemos olvidar que esto se suma a toda una serie de funciones que tienen que cumplir los envases. ¿Y cómo se lleva esto a la práctica? Pues en la legislación española, como se ha mencionado anteriormente, existe la figura de los planes empresariales de prevención de residuos de envases, que algunas empresas adheridas, algunas empresas envasadoras que superan determinados umbrales de envases puestos en el mercado tienen que cumplir. Nosotros desde Coembes llevamos haciendo planes de prevención para nuestras empresas adheridas desde el año 1999. De hecho, el año que viene presentamos a las comunidades autónomas el 6º plan de prevención. Con lo cual, bueno, pues ya llevamos una trayectoria de colaboración en prevención y ecodiseño bastante larga con nuestras empresas adheridas. Trabajamos, por daros unas cifras, un orden de magnitud, con 2.385 empresas que representan el 92% de los envases que forman parte del sistema integrado de gestión, ¿no? Del 1.700.000 toneladas, el 92% están haciendo planes de prevención. Y un dato que a mí me parece fundamental, el 77% de esas empresas son pequeñas y medianas empresas. Es decir, tenemos casos, grandes casos como el de Pascual, otros grandes nombres que nos pueden venir a la cabeza, pero hay mucha pequeña y mediana empresa que tiene que ver cómo integrar esto del ecodiseño, ¿no? Y que, pues bueno, muchas veces te das cuenta de que el profesional que tiene que llevar eso a término, pues tiene un montón de funciones, calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales, es una cosa así como muy variada, viene a ser el hombre orquesta, el chico para todo y de repente pues le dice no, y además tienes que hacer que esto sea sostenible, ¿no? Y ahí es donde entra la labor y la función de Coembes, que explicaré más adelante. Por completar la parte de datos, solo en los últimos 2 años, 2012-2014, por no remontarme demasiado al pasado, se han implantado 6.542 medidas de prevención en distintos ámbitos, desde reducción de peso, que son las más clásicas y las más habituales, a reutilización, incorporación de materias primas secundarias, eliminación de envases, rediseño, etcétera, ¿no? Y esto, lo que es muy importante, nos ha permitido ahorrar más de 54.000 toneladas de materias primas. ¿Y esto se traduce, estos grandes números, cómo se traducen a la cesta de la compra? ¿Se traducen o no se traducen? ¿Hay sobreenvasado o no hay sobreenvasado? A mí este debate me encanta porque lo que me gustaría es tener tiempo para debatir, porque yo creo que el propio concepto de sobreenvasado lo interpretamos de maneras muy diferentes, ¿no? ¿Qué es el sobreenvasado y qué es lo que percibimos como sobreenvasado y si realmente ese envase tiene o no tiene una función? Bueno, pues como digo, este tema es muy debatible y como ya no me da tiempo, pues no puedo. Entonces voy a contar los resultados. ¿Cómo ha evolucionado, por ejemplo, la botella de 1,5 litros de agua envasada en los últimos 13 años? Pues pesa un 17% menos. Hay quien se queja y dice, no, es que cuando la abro,
Me quedo con ella en la mano, se arruga y ya se sale el agua, es como, ya me parece a mí que ya está siendo demasiado ligera, ¿no? O, por ejemplo, las latas de bebidas refrescantes que pesan un 36% menos en el caso de que sean de aluminio, un 20% menos en el caso del acero. Cereales, yogur líquido, leche y zumos, es decir, todos aquellos productos que incorporamos a nuestro carro de la compra por todas las semanas cuando vamos a la compra, cada vez están evolucionando más y cada vez incorporan más criterios de ecodiseño. Y ya por daros un dato global, el ratio que utilizamos para medir la prevención, que es el que establece la ley de envases, es el indicador que mide el peso de envase dividido por la cantidad de producto que contiene. Ese ratio, que lo denominamos KRKP, se ha reducido un 17% desde que nosotros hacemos el seguimiento a través de estos planes de prevención desde el año 1999 hasta 2013. Se ha reducido en un 17%. ¿Queda por hacer? Sí queda por hacer, por supuesto que queda por hacer. ¿Y cómo llevarlo a término? Porque esto es lo complejo. Antes he explicado que son muchas empresas, que son pymes, que no todo el mundo tiene tan claro qué puede hacer y cómo puede seguir avanzando. Y entonces ahí entra el rol que estamos jugando desde Coembes, que es ayudar a las empresas a integrarlo de una manera práctica. Más allá de tu requisito legal o de tu obligación legal, ¿qué necesita una empresa para poder incorporar la prevención y llevarla a la práctica con éxito? Pues necesita herramientas, necesita un benchmarking, compararse con el conjunto de las empresas del sector para ver si mis ratios son mejores o son peores. ¿Cómo voy? ¿Voy por delante? ¿Voy por detrás? Y las empresas nos dijeron, es que a mí no solamente me interesa saber si yo comercializo agua, por ejemplo, cuál es el peso medio de la botella de agua de 1,5 litros. Yo quiero saber qué es lo que pesa la botella más ligera que hay en el mercado. No me quiero comparar con la media, me quiero comparar con el mejor, porque esa es mi ambición, llegar a poder tener la botella más ligera del mercado, saber cuánto estoy de lejos y a partir de ahí qué pasos tengo que dar para conseguirlo, ¿no? Hay que hacer formación, hay que trabajar también en formación con las empresas, formación in company, o sea, dentro de las compañías hacemos experiencias en las que unimos departamentos de compras, departamentos de marketing, departamentos de calidad y medio ambiente, que muchas veces tienen intereses contrapuestos o no siempre están de acuerdo en esto de cómo integrar la sostenibilidad, ¿no? Y es muy interesante porque al final consigues aunar esfuerzos y consigues esto que he comentado poco antes de la colaboración en vez de ir cada uno tirando por su lado, ¿no? Información y, por supuesto, divulgación y reconocimiento, ¿no? Porque esto es fundamental para conseguir animar a las empresas y que cada vez más se sumen al ecodiseño. Y, por último, quería hablar de un proyecto que hemos lanzado este año, que se llama Diseña para Reciclar, y que yo creo que cierra muy bien el ciclo, ¿no? Y está vinculado también a la presentación que ha hecho Carlos al principio de esta mesa redonda. Tenemos ya 15 años de experiencia recuperando residuos, recogiéndolos, separándolos en plantas de selección y reciclándolos. Cada vez sabemos más qué aspectos de los materiales, de las etiquetas, de los adhesivos, qué materiales son compatibles y cuáles no en los procesos de reciclado. Y hace unos años en Ecoembes dijimos, bueno, ¿y por qué no trabajar para aglutinar todo este conocimiento y trasladarlo al primer eslabón de la cadena que toma la decisión, que es el envasador, que es el que diseña el envase? Poner este conocimiento al servicio de las empresas adheridas y de los envasadores, ¿no? Y en esta reflexión surgió este proyecto que, como digo, ha visto la luz este año y que trata precisamente de dar a conocer todos estos aspectos que tienen que tener en cuenta las empresas para diseñar un envase que sea más fácilmente reciclable. Pero claro, no es tan fácil, porque tú llegas y dices, muy bien, me encuentro empresas con un conocimiento disperso, distinto, con casuísticas completamente diferentes, con lo cual tienes que conseguir, para tener éxito, adaptar ese mensaje y convertirlo en distintos productos en función de en qué situación se encuentra la empresa. Entonces nosotros las segmentamos en 4 bloques. Empresas que están en fase de concienciación, que esto del diseño para reciclado pues puede sonar, pero a lo mejor no lo han oído mucho, ¿no? Entonces con estas empresas pues se hace un trabajo. Por ejemplo, resumir en un checklist las claves que tienes que tener en cuenta en la reciclabilidad de los envases. Hemos lanzado el pasado 15 de octubre un curso de reciclabilidad de plásticos para empresas adheridas a Ecoembes y las llevamos a ver plantas de selección, que a mí esto me parece fundamental, que lo conozcan, que lo toquen, que lo vean, qué pasa con los residuos de los envases, de sus productos. Tiene un efecto sensibilizador espectacular. Yo siempre digo, es que os va a cambiar la vida. Y de verdad, o sea, me encanta, me gustaría que vierais, vosotros que estáis sobre todo aquí sentados en el mundo de las entidades locales y los ayuntamientos, me gustaría que les vierais porque merece la pena el efecto sensibilizador que tiene cuando consigues atraer a una empresa y que venga a ver una planta de selección de envases, ¿no? Creo que es algo que deberíamos hacer más.
y cada vez más y llegar a mayor número de empresas y no solo con empresas, sino también con ciudadanos, ¿no? Digo, oiga, una vez que te conciencias tienes que iniciarte, tienes que tener una primera experiencia, decir, bueno, ¿yo cómo aplico esto a mis envases? ¿Cómo lo aterrizo, ¿no? Y siempre pues ya llega un momento en el que tienes que profundizar y conocer ya más en función de cómo sean tus envases, cómo se aplica este concepto a mis productos. Y para sistematizarlo, que no sea algo ocasional, sino que sea algo recurrente y que cada vez que yo diseñe un producto nuevo, incorpore criterios de reciclabilidad. Para eso hemos desarrollado una herramienta informática que ponemos a disposición de las empresaderías. No lo he mencionado, pero todo este trabajo que hacemos lo hacemos sin coste adicional para las empresaderías, es todo accesible para todas ellas. Y a través de esta herramienta informática de diagnóstico puede introducir los parámetros de sus envases, tanto si son nuevos que todavía no están en el mercado como si son productos que ya tienen en el mercado, para saber si dan o no dan algún problema en los procesos de reciclado a nivel nacional. Nos piden a nivel internacional, todavía no hemos llegado a eso, pero decimos, bueno, en el mercado nacional esto es lo que pasa con tu envase, con los procesos de reciclado que tenemos hoy por hoy, ¿no? Y la verdad es que está siendo muy, muy bien recibida. Y por último, y no menos importante, también es importante la divulgación, o sea, que se les reconozca y que se les valore a las empresas las evoluciones que hacen en ecodiseño y en reciclabilidad. Las empresas, la demanda de las empresas, lo ha mencionado también antes Paco, es que el consumidor no me lo valora. O es que las administraciones públicas tampoco valoran, ni conocen ni valoran el hecho de que sí que hay empresas que se comprometen con el ecodiseño y que hay envases en el mercado que están ecodiseñados, ¿no? Entonces tenemos que empezar a conseguir que esta rueda acabe de integrar todos los engranajes y que funcione y que cada vez generemos una bola de nieve mayor y que el ecodiseño al final ya no tengamos ni que hablar de él, sería el objetivo, ¿no? Que sea algo tan natural y tan integrado que ya en una jornada de estas, no sé, dentro de unos años, no me atrevo a poner fecha, no sea necesario hablar de ecodiseño. Bueno, pues esta ha sido mi intervención. Muchas gracias a todos.